¿Es posible luchar por Dios y al mismo tiempo ser el mismísimo diablo para tu propio pueblo? Aquí te cuento la historia detrás de José Velasco, mejor conocido como el Azote de Calvillo, un bandido de Aguascalientes que puso de rodillas al gobierno, luchó por la religión, pero que perdió su alma y su vida por la avaricia. O al menos, eso cuenta la historia. Para entender a Velasco hay que entender su tierra. Nació en Piedras Chinas, en el municipio de Calvillo, Aguascalientes, un 24 de agosto de 1898. Hijo de Pablo Velasco y Sabina Delgado. José no nació con un fusil en la mano, sino con una rienda. Fue caporal en la hacienda de la cantera. Sabía montar, sabía mandar y conocía la sierra como la palma de su mano. Pero la paz no era para él. Cuando la Revolución Mexicana estalló, Velasco se unió a las filas villistas. Ahí aprendió el arte de la guerra de guerrillas, golpear y desaparecer. La emboscada rápida, la violencia sin miramientos. Cuando la revolución se apaciguó, Velasco intentó ser un hombre normal. A los 20 años se casó con Luisa Marín y tuvo un hijo. Pero en 1926, el grito de ¡Viva Cristo Rey! Retumbó en los cañones. Velasco vio una oportunidad, no solo religiosa, sino de poder. En noviembre de 1926 desempolvó su fusil y se levantó en armas. No era un novato, era un veterano y se notó. Velasco no jugaba a la guerra, la hacía con brutal eficiencia. En enero de 1927 derrotó al regimiento en Calvillito. Luego aplastó un batallón en Cieneguilla. Era un estratega nato. Para octubre de 1928, José Velasco era el amo y señor de la región. Llegó a comandar un ejército de 1,000 hombres, 1,000 almas armadas controlando Calvillo, San José de Gracia, Rincón de Romos, Jesús María, Pabellón de Arteaga y parte de Tabasco o Zacatecas. Incluso partes de la capital de Aguascalientes estaban bajo su sombra. Pero Velasco tenía un odio particular. No odiaba tanto a los soldados federales, a quienes a veces perdonaba la vida si los capturaba. Velasco odiaba a los agraristas, los campesinos armados por el gobierno de calles para defender el reparto agrario eran sus verdaderos enemigos. Para Velasco el reparto de tierras del gobierno era una trampa política. Él tenía su propia visión. No se destruiría el reparto, se hará de nuevo, centrado en el patrimonio familiar, sin compromisos políticos con el callismo. Si Velasco atrapaba a un agrarista, la sentencia era la muerte inmediata, fusilamiento sin juicio. Su poder era tal que el 13 de julio de 1927, al tomar el municipio de Genaro Codina, hizo algo que dejó helados a los habitantes. Quemó la historia. Incendió la biblioteca, los archivos del juzgado, los registros de la presidencia. ¿Por qué? Para borrar deudas, para borrar propiedades, para instaurar el año cero de su reinado. Aquí es donde la figura de héroe cristero se rompe y aparece el criminal. La guerra cuesta dinero, y Velasco necesitaba dinero para municiones, y quizás para él mismo. Instauró un sistema de terror en Calvillo. Enviaba cartas de invitación a los hacendados ricos para que cooperaran con la causa. Si no pagaban, los secuestraba o los mataba. Pero hubo un crimen que marcó su destino. En Calvillo vivían los hermanos Serna, David, Abraham y Refugio. No eran caciques malvados, eran hombres queridos, respetados. Ellos habían construido el templo de San José en 1919. Eran benefactores de la fe. Velasco, cegado por la necesidad o la codicia, les exigió una suma exorbitante de dinero. Los Serna no pagaron, o no pudieron pagar. Velasco los asesinó a balazos. El pueblo enmudeció. ¿Cómo podía un defensor de la fe matar a quienes habían edificado la casa de Dios? El asesinato de los hermanos Serna fue el principio del fin. La gente de Calvillo, que antes le daba refugio y comida, empezó a cerrarle las puertas. El odio creció. Velasco tuvo que huir un tiempo fuera del estado, temiendo no al gobierno, sino a la venganza de su propio pueblo. En 1929, durante los arreglos entre la iglesia y el Estado, Velasco se rindió a medias.
Entró triunfal a la Plaza de San Marcos en Aguascalientes. Incluso coqueteó con la idea de comandar tropas del gobierno. Pero la sierra lo llamaba. En 1932 estalló la Segunda Guerra Cristera. Velasco volvió al monte, pero ya no era el general de 1000 hombres. Ahora comandaba una gavilla de apenas 200 leales. El apoyo popular se había esfumado. Ya no era libertador. Para muchos era solo un bandido peligroso. El 26 de mayo de 1935 fue emboscado. Logró huir de milagro, pero 9 de sus hombres cayeron y otro fue detenido. La muerte le pisaba los talones. Un par de meses después, el jueves 29 de agosto de 1935, Velasco, acompañado de su leal lugarteniente Plácido Nieto, bajó de la sierra a la ciudad de Aguascalientes. Iban de paso rumbo a Zacatecas para una reunión estratégica. Se ocultaron en una casa vacía que estaba en reparación, la finca número 51 de la calle de León. Parecía el escondite perfecto. Nadie sabía que estaban ahí. Al día siguiente, el 30 de agosto, ocurrió algo extraño. 2 mujeres jóvenes, hijas de la dueña de la hacienda de Ojo Caliente, visitaron la casa. Velasco y Nieto conversaron con ellas. ¿Fue una imprudencia? ¿Fue una trampa? ¿Las chicas sabían quiénes eran? La historia no lo aclara, pero el resultado fue fatal. Apenas las jóvenes salieron de la casa, la calle se llenó de uniformes. Policías y militares, comandados por el teniente Óscar Sandoval, rodearon la manzana. Alguien había dado el pitazo. Velasco y Nieto escucharon las botas y los cerrojos. No había salida. Intentaron la huida desesperada por las azoteas. Imaginen la escena bajo el sol de agosto. 2 hombres corriendo por los techos de Aguascalientes, saltando de cornisa en cornisa, mientras desde abajo una lluvia de plomo intentaba cazarlos. La persecución fue breve pero intensa. Las balas del gobierno encontraron su objetivo. José Velasco Delgado, el teniente coronel del ejército cristero, el azote de Calvillo, cayó muerto sobre una azotea ajena, junto a su compañero Plácido. El gobierno no desaprovechó la oportunidad. El cuerpo de Velasco fue bajado y llevado al Palacio Municipal de Aguascalientes. Lo exhibieron como un trofeo de caza, como una advertencia para cualquiera que pensara en levantarse en armas. La gente pasaba a verlo. Algunos rezaban en silencio. Otros sentían alivio de que el extorsionador y bandido de los Serna ya no volvería. Posteriormente, sus familiares lograron recuperar el cuerpo y lo llevaron de vuelta a su tierra, a Calvillo. Fue sepultado en el Panteón Municipal. Con su muerte, el 30 de agosto de 1935, la guerra cristera en Aguascalientes recibió el tiro de gracia. La rebelión se apagó. La historia de José Velasco es incómoda. No encaja en la narrativa del mártir santo, pero tampoco en un simple bandolero. Fue un hombre atrapado en la violencia de su tiempo, capaz de derrotar batallones enteros, pero incapaz de vencer sus propios demonios de avaricia y poder. ¿Fue un héroe que defendió su fe hasta el último aliento? ¿O fue un oportunista que usó la bandera de Cristo para imponer su ley en la sierra? Quizá fue ambas cosas. Hoy, si visitas Calvillo y pasas por el Panteón de los Dolores, recuerda que ahí descansa un hombre que quemó la historia para escribir la suya propia. Cuéntanos tú qué piensas de esta historia. ¿Conocías el suceso de la muerte de los hermanos Serna? ¿Crees que Velasco merecía ese final o debió ser juzgado? Nos encantaría saber muchísimo tu opinión. Recuerda que te leemos en la parte de los comentarios. Al igual te dejamos los videos de Juan Chávez, otro personaje de Aguascalientes, y de Bartolo Prieto, un personaje de Lagos de Moreno muy relacionados con esta historia. Por mi parte, no nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos una historia igual de interesante a esta, así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. Te saluda Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia de esas del México que se fue, ya que aún hay mucho que contar, o al menos eso cuenta la historia.